Shalom, yo soy Marisol Trillos y este es el primer episodio de unos podcasts que disfrutaremos juntas del Ministerio Sublime Gracia. Hoy estudiaremos el nombre. No debemos olvidar que el Dios al que alabamos, adoramos y exaltamos es un Dios pedagógico. Él ama hablarnos al entendimiento y Él sabe ser un verdadero maestro. Él es nuestro maestro, el que nos guía y nos enseña toda verdad. Nosotros somos simplemente su instrumento, porque el verdadero maestro es Él. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que significa el nombre. Y para ahondar más allí, tenemos que ir a Lucas. Les invito a que tomen su palabra, su Biblia, y vayamos a Lucas 10, del 17 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es muy importante que comprendamos el significado del nombre. Nos lo está diciendo el mismo texto. Nuestra alegría no es simplemente un ministerio. Nuestra alegría es saber que Él nos tomó por dignos y nos llamó por un nombre. Eso es nuestro gozo. Esa es nuestra alegría. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, al que venciere, el que venza es el que aguante hasta el fin. Y lo único que va a hacer que tú y yo aguantemos hasta el fin es el nombre. Eso es lo que va a hacer. Entonces vamos a seguir estudiando un poco más. Los 70 están hablando la palabra de esas 70 naciones que el mismo Dios de gloria y majestad las llevó al exilio a través de muchos años y que hoy en día están retornando a la verdad y están aprendiendo a estar completos en Él. Y Él es el que va a entregarnos toda verdad por medio de su palabra. Estamos comprendiendo su verdad. Y su verdad está únicamente aquí en las Escrituras. La verdad no te la entrega un hombre, la verdad te la entrega el nombre, o sea, Él, el Dios de toda verdad. ¿Ok? Entonces necesitamos conocer el significado del nombre para que comprendamos un poco más esta enseñanza del día de hoy. Dios nos mandó en Jeremías 6:16. Vayan y lean Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. El camino es su escritura y andad por él. Este es el camino que el Señor está buscando que tomemos tú y yo, porque aquí es donde encontramos la verdad y hallaréis descanso para vuestro ser. ¿Tú quieres descanso? Te lo da la palabra. No hay otro descanso. No vas a encontrar en otro lugar el descanso. Por ello, hoy quiero hablar el significado nuevamente del nombre, pero quiero ir desde el hebreo, porque él dice, parad, buscad, ve, investiga, escudriña. Entiende que los tesoros están aquí, pero tienes que escudriñarlos. La palabra nos habla desde lo literal. Sí, la letra es desde lo literal, pero necesitamos buscar pistas en la misma palabra. La palabra se revela en sí misma. La palabra no necesita ayudantes. Ella misma es revelación. Y simplemente tienes que escudriñarla para encontrar esos tesoros maravillosos que están en ella. Y esa es la invitación que Él nos hace en Jeremías 6:16. Ve tú mismo y estudia, escudriña, busca, que encontrarás la respuesta. Entonces, en el hebreo, el nombre expresa la misión y el carácter de la persona.
Eso no lo enseña la palabra. Por eso es tan importante que vayamos y la estudiemos, porque la palabra nos dice qué significa el nombre. El nombre es la misión y el carácter para lo cual tú fuiste diseñado, para que tú cumplas un propósito en tu vida. Necesitamos saber el significado del nombre de Dios. Esto es fundamental, porque allí estoy abriendo un espectro mucho más grande de lo que hoy quiero compartir con ustedes. Cuando nuestro Salvador dijo, todo lo que pidan en mi nombre, Él no estaba diciendo que su nombre era para que lo repitiéramos como algo mágico, ¿sí? Como algo que simplemente lo dice, sí, ya, se dio. No, Él no estaba hablando de eso. Él estaba hablando de algo mucho más profundo. No es repetirlo sin conocimiento. Muchos decimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todo está en el nombre de Jesús. Pero, ¿qué nos está queriendo decir el Señor con su nombre? No lo utilicemos en vano. Utilizamos el nombre de nuestro Salvador en vano. Y por eso es que no encontramos la respuesta cuando decimos en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. El nombre es la esencia, es la enseñanza, es lo que representa la persona, es lo que representa la divinidad de nuestro Dios. Jesús no es cualquier nombre. Sabemos que Jesús es el Salvador. En hebreo significa Yeshua, no se asusten. Hoy se están moviendo muchas cosas en estas esferas, pero es importante que entendamos que el nombre en hebreo es Yeshua. No se asusten. Es el mismo Jesús, pero en hebreo nos da más profundidad porque el hebreo tiene raíces muy profundas en una sola palabra. Y eso es muy interesante comprenderlo y entenderlo. Entonces, cuando lo logramos comprender desde su origen, ¿ya? Entendemos que el origen nos lleva a una contracción que es el nombre Yah. Yah, la Y, la A y la H, Yah. Y por eso a él se le dice Yehoshua. Y tú dices, wow, esto es algo adicional. Sí, es algo adicional, pero es que eso tiene una raíz muy grande y es que significa Dios salva. El que te salva es Dios y esto nos obliga a ir más allá en su palabra. En Deuteronomio 6, los invito a que vayamos allí. Deuteronomio 6, 4, donde dice, oye Israel. ¿Quién es Israel? Su pueblo, o sea, tú y yo somos Israel. Y nos está diciendo, escucha, oye hijo mío, el Señor, nuestro Dios, tu Dios y el mío, el Señor uno es. Él lo que está diciendo es, yo, tu Dios, soy el que te salva. Yo no me he separado del Hijo, somos uno. Simplemente yo vine en forma de hijo para salvarte, para mostrarte que la salvación viene de mí, de tu Señor. ¿Y por qué vino en forma de hijo y no en forma de padre o en forma de madre o en forma de suegra o de tío? Porque todos somos hijos. Tú eres hijo, yo soy hija. Para poder nacer necesitamos nacer desde ser hijo. Por eso vino en forma de hijo, para que tú no te sintieras excluido como padre, como madre, como abuelo, como tío, como primo. Todos somos hijos de un Dios único e indivisible. Entonces, vamos a seguir. Cuando Él dijo, todo lo que pidas en mi nombre, ¿sí? Lo recibirás. Es porque al invocar su nombre, invocas la salvación. O sea, la virtud salvífica de Dios. Eso es lo que estás invocando, Señor, sálvame. Dios, salva tú que tienes el poder de salvarme. Pero eso no es como hacer un chasquido de dedos, como ya se los dije. Para entender aún más, ¿cierto? Esto que les estoy diciendo, debemos remitirnos, ir a la época antigua. Y para irnos allá tenemos que leer Juan 1:19. Los invito a tomar su Biblia, el libro santo de la palabra del Señor, e ir a Juan 1:19. Y dice así, y este es el testimonio de Juan. ¿De quién estaba hablando? De Juan el Bautista. Cuando los judíos vinieron a Jerusalén, ¿ya? Sacerdotes y levitas,
y le preguntaron, ¿tú quién eres? Eso le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces aquí empieza a tomar vida la cultura, a cobrar vida el texto y el contexto de la palabra. Aquí empezamos a decir, ¿y qué quieren decir con tú quién eres? Entonces en la época antigua, cuando un maestro llegaba a enseñar algo, tenían que preguntarle, ¿en nombre de quién vienes? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo que lo que estabas diciendo es correcto? Eso acontecía en la época antigua. Al que estaba siendo interrogado, le tocaba por obligación decir, yo vengo en el nombre de este maestro. Yo vengo en el nombre de esta casa rabínica. Yo vengo en el nombre de esta casa profética. Porque eso era la cultura de la época. Tú no podías venir y enseñar en solo tu nombre. No, yo vengo en nombre de Marisol Trillos. No, ¿tú quién eres? Tú no eres nadie. Pero cuando tú dices, yo vengo en el nombre del Señor Jesucristo, dicen, wow, algo interesante tiene que decir. Porque el Señor Jesucristo es la palabra viviente. Quiere decir que ella, para poder hablar en el nombre del Señor Jesucristo, debe conocer su palabra y su verdad. Porque entonces, ¿de qué va a hablar? Eso era lo que acontecía en esa época. Por eso le decían, ¿de dónde vienes tú? Así le decían a Juan. En la época antigua, cuando un maestro llegaba a enseñar, ¿sí? Tenía siempre que tener un referente. No se les vaya a olvidar eso. Entonces, en ese momento ya había una separación ideológica. También tenemos que entender eso. ¿Y por qué acontecía eso en esa época? Porque ya habían vivido la revuelta de los macabeos. Y en la revuelta de los macabeos se perdió el respeto y la honra al sacerdocio levítico. Y entonces empezaron a abrirse en ideologías por donde quiera. Y eran los esenios, los seduceos, los fariseos, los celotes, habían casas rabínicas, ¿sí? Habían casas de profetas, y eso ocasionó que se dividieran las ideologías. Y por eso preguntaban, de todos los que hay, ¿usted en nombre de quién viene? ¿Sí ven lo importante de comprender la historia? Porque la historia nos lleva a la verdad de la época. Y hoy en día, que estamos en tiempos tan maravillosos de revelación, nos es importante conocer la historia, conocer la cultura, conocer los modismos, conocer todo desde atrás. Por eso el Señor nos lo dijo en Jeremías, ved, paraos en las esquinas y preguntad por la senda antigua e id por ella y tendréis calma a la ansiedad que diariamente te consume, porque lo único que te va a calmar es la verdad que está en su palabra. Entonces, como ya se los dije, habían casas de maestros, de profetas, y por eso acontecía esto que ya les he estado explicando el día de hoy. Y viene siguiendo este tema que debían de saber de dónde venía esa instrucción que él estaba dando. Saber de dónde venía esa información que él estaba entregando. Saber de dónde venía todo ese sentir que él estaba exponiendo. Eso hace parte también de algo maravilloso que tenemos que comprender, y es que los exilios le hicieron mucho daño al pueblo. Dios lo permitió. El que nos exilió fue Dios, pero el exilio de Babilonia le hizo mucho daño al pueblo, porque el pueblo se sintió ahogado, muy ahogado, y por eso empezó el tema de la tradición oral. ¿Qué es el tema de la tradición oral? Que estaban tan angustiados a volver a perder su instrucción escrita, ¿ya? Que empezaron a adicionar a la instrucción escrita información oral. Y por eso está el Talmud de Babilonia, porque en ese hay todas unas instrucciones de para que no te tuerzas, para que no te desvíes, ve y estudia lo que está allí de la instrucción oral que hemos dado. La pregunta es, a veces le da el hombre más importancia a una instrucción oral hecha por el hombre que a la instrucción escrita dada por Dios. Y esto viene de atrás. Y eso es lo que el Señor está permitiendo que hoy en día, en un corazón bueno como el tuyo y como el mío, se pose la verdad de volver a Él.
y no seguir siendo instruidos de una manera equivocada. Entonces, en esto anterior, ¿cierto? Que hemos venido estudiando, fue Dios el que instituyó esa línea de maestros. Eso no lo podemos olvidar. Él desde el principio permitió que esto aconteciera. Es una línea que viene de atrás porque con Él comienza la instrucción y con Él termina la instrucción. ¿Eso dónde lo vemos? En Apocalipsis 22:13, cuando dice, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el último. Él es el todo. Él es el que tiene el comienzo y el final, aunque Él no tiene una mente finita como la tuya y como la mía. Él es infinito, pero Él fue el que creó todo. Él es el comienzo del principio y Él es el fin de todas las cosas. Y Él es el que ha diseñado todo esto, así como lo estamos viendo. Por eso, a nuestro Salvador Jesucristo, en español, y en hebreo Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Le preguntaron, ¿en el nombre de quién haces estas cosas? Lo que estaban preguntándole es, ¿quién te enseñó estas cosas? ¿Quién fue tu maestro? Y él dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre. Ay, aquí fue durísima la respuesta, que me encanta. Yo me imagino el rostro de ellos diciendo, ¡ah! Este está blasfemando. Y por eso querían apedrarle. ¿Por qué? Porque estaban diciendo, o sea que usted tiene una instrucción directa del Padre. O sea que usted no tiene intermediarios. Y él decía, sí, yo no tengo intermediarios. Yo esto lo hago en el nombre del Padre. Yo no tengo intermediarios. Él vino a ordenar algo que se desordenó. Eso lo que nos está mostrando es que el Señor vino a poner en orden lo que a través de la historia se vino desordenando por culpa de la dureza del corazón tuyo y mío. Él quiere ordenar tu mente y tu corazón, pero tienes que ir directo a tu abogado, que es Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Salvador ungido, porque abogado tienes para con el Padre, para que el Padre lo utilice a Él como tu maestro, para que te revele los tesoros perfectos de su palabra. Y aquí es donde cobra aún más vida esto. Yeshua vino a tu corazón y a tu mente para ordenar esa tierra que estaba desolada y deshabitada. Esa tierra que estaba en desorden y que necesita ser procesada y tratada para que su palabra, que es buena, se pose en ti y logres entender que tu maestro es Él, que nosotros solamente somos instrumentos. Y dijo, a mí me enseña directamente el Padre. Eso fue lo que dijo, a mí me enseña directamente el Padre. En Primera de Samuel 8:7 nos damos cuenta cómo comenzó este desorden. ¿Sí? Porque el pueblo empezó a darse cuenta que las naciones tenían reyes y ellos decían, queremos un rey así, igual como las otras naciones. ¿Ustedes se imaginan el dolor que debió haber sentido nuestro Dios? Diciendo, yo soy su rey, yo soy su abogado, yo soy su médico, yo soy su dador, pero prefieren reyes humanos, prefieren lo que la vista les da, no quieren poner atención a su oído. Por eso nos cuesta tanto escuchar. Y Él nos dijo, escucha Israel, pero Israel no quiere escuchar. Israel lo único que quiere es ver. Por eso nuestro Salvador le dijo a Tomás, bendito aquel que sin ver creyó. Porque en Samuel, como ya les digo, 1 Samuel 8:7 dice, y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que le digan, porque no le ha desechado a ti el pueblo, sino a mí. Nosotros desechamos al Señor. Y por desechar al Señor es que nuestro corazón se puso duro. Y por desechar al Señor es que tenemos reyes dominando la dureza de nuestro corazón. Porque pueblo de dura cerviz hemos sido a través de la historia. No lo dice su palabra. Entonces, cuando decimos, Señor, te pido en el nombre,
Te pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, te pido en el nombre de Jesucristo. Lo que tú y yo estamos diciendo es todo te lo pido conforme a las enseñanzas que Él nos dio. Las enseñanzas del Maestro, las enseñanzas del Mesías. Esto quiere decir que estoy pidiendo conforme a su palabra, pues no puedes pedir algo que no esté conforme a su enseñanza. Y ese es el error del pueblo, que el pueblo quiere pedir sin haber entendido su palabra. ¿Cómo puedes pedir algo que no conoces? ¿Cómo puedes conocer la voluntad de Dios si no la has estudiado? Tú, para poder conocer a tu Dios, tienes que estudiar su palabra. Y en Juan 15:7 dice, permanece en mí y en mis palabras. Permanece y yo permaneceré en vosotros. Eso lo dice, así lo dice. Y pedid todo lo que quieras y os será hecho. Pero aquí está clarísimo, si permaneces en Él, si permaneces en su palabra y todo lo que tú pidas conforme a su voluntad, te será hecho. La pregunta es, ¿estás en su palabra o estás en la palabra de los hombres? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque recibiremos todo, pero en el nombre del Salvador. El requisito es estar conforme a sus mandamientos, no conforme a la dureza de tu corazón o conforme a los deseos de un corazón que están desviados de la verdad. Gracias. Hasta aquí nos vemos hoy. Shalom, shalom. Les amo y recuerden, el nombre del Señor está en su palabra. Y para que conozcas su nombre tienes que ir a conocer su palabra.